Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque nos gusta también tocar temas nacionales que a todos nos interesan. La semana ha estado sin nada por la interna medio bastante virulenta del Frente para la Victoria, donde Randazzo ya hacía un par de semanas que venía muy duro contra el gobernador. Incluso la semana pasada la tuvimos a la diputada Sarraceño acá, que también dijo que Scioli estaba fuera de lo que sería el esquema del Frente para la Victoria. Y de esta semana, a partir del lunes, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, le sacó a relucir algunas declaraciones de Randazzo en Argilit, el libro de Santiago O'Donnell, donde decía los cables de Estados Unidos que Randazzo tenía un discurso afuera y otro en la Embajada de Estados Unidos. Más allá de eso, creo que la presidenta puso paños fríos y dijo que el enemigo es otro, que es la oposición, que es Macri, que es el neoliberalismo de los 90. Y Aníbal Fernández y otros candidatos dijeron, bueno, la cosa no es pelearse fuertemente hacia adentro, sino mirar quién está enfrente. Este fue uno de los temas de la semana. El otro tema de la semana fue que el fiscal pidió la indagatoria por papel prensa a Mañeto, a Ernestina Herrera Noble y a los Mitre. Lamentablemente, 24 horas después, el juez Ercolini, el mismo juez que estuvo en el 18F y eso, la desestimó. Pero como este es un tema muy importante, vamos a estar en el primer bloque, vamos a estar hablando todo de papel prensa. Y después, con Papaleo, vamos a invitarlo a Osvaldo Papaleo, que es una de las personas que más sabe del tema. Y después, en el segundo bloque, ya vamos a estar, por un lado, con Gustavo López, que es uno de los precandidatos del Frente para la Victoria acá en la capital federal, y con Guido Lagomarsino, que es uno de los hombres del sciolismo en la provincia de Buenos Aires, que también vamos a hablar de este enfrentamiento virulento con Randazzo. Pero bueno, ya vamos a acercarnos para hablar con Osvaldo Papaleo, sin lugar a dudas un hombre histórico del peronismo, que fue secretario de Medios en el 75, estuvo preso en la dictadura y que creo que es una de las personas que más conoce, hermano de Lidia Papaleo, que fue también secuestrada en la dictadura, que más conoce de papel prensa. Pero bueno, antes de explicar qué es papel prensa, ¿cómo viste esto, el pedido del fiscal por un lado y por otro lado la desestimación del juez, ¿no? Es una causa que ha ganado un fiscal. Yo siempre digo, desde 31 de diciembre que este fiscal subrogó él, reemplazando al fiscal Tayano, la causa, el expediente de promover. Claro, empezó a caminar. Pese a la feria de enero, en febrero, ya produjo un primer hecho que es el pedido de indagatoria de Mañeto, de Ernestina de Noble y de Mitre. Bien, nosotros vemos el rechazo del ¿Lo esperabas tan pronto? No, yo esperaba, digamos, es un juez del paraguas, como digo yo, es un juez que el 18F estaba en la marcha de los fiscales, digamos, un juez de la nación no es fiscal. Pero bueno, ya tenemos una característica y una idea de la cuestión. Además, su actuación en este expediente fue siempre muy lenta, la del fiscal ayudó mucho porque el fiscal que debe ayudar a la querella nunca la ayudó, no colaboró, no accionó. Bueno, es un rechazo que nosotros de alguna forma no esperábamos, pero estaba dentro de las posibilidades ciertas. Osvaldo, los fundamentos también son de valor para nosotros. Él habla de que falta la prueba de la compra de las acciones, si fue un precio vil o no. Yo te adelanto que el precio fue vil y va a salir del peritaje de las partes, del juzgado, va a salir seguramente que es un precio vil porque fue un precio vil. Queremos saber qué va a hacer el juez con el precio vil en la mano, porque vos lo podés agarrar y decir, bueno, hubo un delito económico, ya prescribió, el delito no es un delito de lesa humanidad, o si no, este precio vil generó una transferencia de acciones violentas mediante la tortura, como realmente fue, que constituye un delito de lesa humanidad. Osvaldo, contarle a la gente, CNVendedores se ve en todo el país, en el interior de la provincia y eso, pero que los grandes medios no lo explican muy bien. ¿Cómo fue el tema de la causa de papel prensa? ¿Qué fue lo que pasó allá por el año 76, 77? Que papel prensa es una empresa estratégica, donde el Estado Nacional tiene el 28% de las acciones. Que tenía David Graeber. Tuvo una gente y después David Graeber la toma. Quiero explicar que es estratégica porque es de importancia, no es una empresa de papel. Es una empresa de papel para diarios que hace la difusión de las ideas, de la democracia, la libertad de la palabra. En el 76 muere David Graeber el 7 de agosto, la familia retorna a Buenos Aires, estaban viviendo en Nueva York, y entran a sentir la presión
pero y creciente de los medios, quebradores de banco, contactos con la guerrilla, empieza la publicidad alrededor de los bienes de Greiber, no contra la familia en particular, pero sí el origen de los bienes de Greiber. Hay un testimonio en la causa de una persona que fue jefe de redacción de Clarín mucho tiempo en Nueva York, estaba en el momento que muere David Greiber, donde él cuenta, en el expediente está, que recibe un llamado de Magneto el día que muere David Greiber, 7 de agosto del 76, donde Magneto le pregunta y le dice, vos conocés los bienes de Greiber, está papel prensa entre ellos, tratá de averiguar cuál es la relación de Greiber en Estados Unidos, cómo está la situación. Ya hubo un interés que se venía vislumbrando. Bueno, el grupo, a través de la Junta de Comandantes, después se probó con las actas que aparecieron ahora, la Junta de Comandantes tenía en su temario papel prensa. El mensaje que le llega a la familia Greiber, a través de amigos oficiosos, era Francisco Manrique, a quien no lo conoce, un muy importante personaje de la política, marino retirado, candidato a presidente, bueno, sí. Una persona muy vinculada a los Greiber, les lleva el mensaje sintético de la Junta de Comandantes. Tiene que vender en lo posible los diarios, nosotros vamos a hacer el mecanismo, los que compren no pueden ser de origen judío y además no pueden venderle a un grupo extranjero. El grupo extranjero existía, el grupo extranjero había interés en Estados Unidos, por eso Mañete pregunta, cuando los Greiber hacen un crack económico a la muerte de David Greiber, papel prensa era una pequeña frutilla. Estamos hablando de una época que no existía como ahora todo lo multimedia, era no, la única medio era nada más que eran los diarios, no había la radio, nada más. Desde ahí el pivote del crecimiento de Clarín, que era un diario más en ese momento, es papel prensa. Entra a administrar el papel propio y de sus competidores, con la cuota, con el precio, etcétera. Digamos, se constituyen un monopolio junto con los obligan a vender, digamos. Con una gran presión los obligan a vender. La Junta de Comandantes le dice, ellos le piden una entrevista y digamos, inocentemente a Videla nunca la dio, nunca pudieron corroborar, pero después las actas corroboran lo que nosotros afirmábamos. La Junta de Comandantes estaba interesada en el tema papel prensa, con disensos internos pero interesada. Los obligan a vender en una reunión en el diario La Nación, donde... Tu hermana siempre habla de la charla que tuvo con Magneto y del en ese temor famoso que le despacho produjo. de Mitre, donde Magneto personalmente... Estaban separados los Greiber, estaba el papá, la mamá y el hermano, y Lidia. Ninguno de los demás, Lidia era la única que podía firmar acciones en ese caso representando a la menor, a la hija. Por eso está presente también en la reunión y Magneto le dice firme porque corre peligro su vida y la de su hija. Se lo dice, bueno, la Lidia lo ha contado. Y en otro despacho del mismo momento, en el diario La Nación, está Rafael Yanover, una persona muy vital e importante en esta historia, que hoy tiene 90 años. Afortunadamente vive, sigue la causa, por eso también la causa la aceleramos, por toda la razón lógica, ¿no? Y a Rafael Yanover lo conminan a entregar las acciones clase A de las cuales era portador por decisión de David Greiber. Le prometen que no lo van a detener, que no van a tener represalia, y Yanover, que conocía, era noviembre de 76 esto, qué estaba pasando en el país. Uno de los años más salvajes de desapariciones. Yanover, un hombre sin una formación ni una actitud política, pero dijo en todas las declaraciones, ninguna persona normal no podía decir que ignoraba lo que pasaba en el país en noviembre del 76. Cuando aparece gente que dice, no, yo no sabía lo que pasaba, no aparecía en el diario porque todo el mundo sabía. Y como yo vi lo que me podía pasar, que era trágico, le dije, mire, yo le firmo las acciones bajo este combinado por ustedes, pero estas acciones son de David Greiber, son de la sucesión de David Greiber. No va a servir mi firma, yo se las entrego. Pero pido, si yo firmo, que no me metan preso, Le hicieron todo. Firmó, lo metieron preso, tuvo 1 año y medio, lo quebraron económicamente. Te quiero decir, fueron muy sádicos. Tu hermana también cayó presa. Claro, caen presos en marzo del 77, toda la familia Greiber. Mamá, papá, hermano, secretaria, cuñada, todo el mundo. Y caigo yo también ahí como hermano de Lidia, como cuñado de David Greiber. Vamos al puesto Vasco, que es un campo de concentración que estaba en Bernal. Ahí ya hay un contacto de la Junta de Comandantes con la familia Greiber, digamos, cómo estaba la familia Greiber reaccionando, que era Bartolomé Gallino, un general. Después fue un coronel que era general. Gallino escribe, está en la causa, que él se encargaba de hablar con los CEO de Clarín, La Nación y La Razón, con Magneto, con Peralta Ramos y con Mitre, que con ellos habla
sobre los interrogatorios que se hacen a los Greiber y además informa a la Junta del estado físico de los Greiber, los interrogatorios. Estos estaban bajo tortura, esta es la realidad. Entonces ahí se desarrolla el hecho. Y yo hablo de una postal del proceso. Si nosotros al turismo tuviéramos que decir qué es el proceso, la postal es la foto de Videla, Ernestina de Noble, Magneto y Mitre cortando la cinta de la inauguración de la planta de papel prensa en San Pedro. Ahí está redondeado el criterio. Hay una solicitada pública en los diarios de la época, en Clarín, en Nación, de mayo del 77, donde ellos explican que han comprado las acciones de papel prensa, pero primero consultaron la Junta de Comandantes, pidieron su acuerdo. Ahí dicen la verdad. Digamos, fue una operación de negocio de la dictadura que compró la opinión y el silencio de los diarios y de la prensa adicta a la dictadura a cambio de una operación económica brillante. Osvaldo, vamos a una breve pausa y ya seguimos hablando un poco también de política actual y todo eso. Ya volvemos. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Seguimos con Osvaldo Papaleo, estuvimos hablando bastante de la causa de papel prensa en el primer bloque y te quería preguntar un poco, para hablar de algunos otros temas, vos sos un hombre histórico del peronismo, pero ¿cómo estás viviendo todo este caso Nisman sin entrar en los detalles judiciales? Porque nosotros no somos lo vivo, abogados ni jueces. ¿Va a perjudicar, no perjudica al gobierno? Yo creo que es un caso que nació como una operación política para perjudicar al gobierno y ha terminado, va camino, desgraciadamente, y por una falta de respeto con la persona, con Nisman, con su muerte, en un telenovelón venezolano, en una cosa desgraciada que ha ocurrido, la publicidad de actos personales, la difusión, la duda, las actitudes y además... Las peleas entre la jueza y la fiscal. Claro, la ex esposa, buscando también justificar no sé qué, tratando de invalidar opiniones. Yo digo cosas que aprovecho un medio de comunicación. Nosotros tenemos, los que estuvimos presos y detenidos por CAN, tenemos muy presente a Osvaldo Raffo, uno de los peritos, el que venden como el gran perito de la doctora Arroyo Delgado, que ella lo puso como perito, que es el que afirma ahora que Nisman... Bueno, Osvaldo Raffo fue médico de la policía, médico de CAN. En el año 82, porque todo tiene su lógica, Jacobo Tielman, que estuvo detenido junto conmigo, que yo lo vi cómo lo torturaron, yo con Jacobo Tielman nunca fui amigo y tuve poca afinidad personal, pero estuvo en un campo de concentración conmigo, ahí intimamos, vimos, convivimos, ¿no? Yo vi cómo lo torturaron a Tielman, a todos nos torturaron, pero a él más que a nadie por judío.
por ser Timerman. Los interrogadores, la gente de Cabildo, de la nueva provincia de Bahía Blanca, eran los interrogadores. Los golpes, picanas. A Timerman le habían hecho una cucha, no vivía en una celda, vivía en una cucha. Osvaldo Raffo, en el año 82, cuando Timerman saca en Estados Unidos el libro, donde cuenta lo que eran los campos de concentración, donde yo estaba en Nueva York y lo encuentro a Timerman en el lanzamiento del libro que se consumía. Él le manda una carta a Camps, Raffo, donde dice: quiero, general, certificar que usted nunca torturó a Timerman, que nunca Timerman fue violentado en su opinión, que solo fueron conversaciones que hubo con él, no interrogatorios. Una cosa escandalosa. Nosotros siempre a Osvaldo Raffo lo tuvimos como lo que es un médico de policía. Desgracia para la sociedad que un médico, porque nosotros vemos al médico de policía en este caso la tortura a un preso político, social, ni hablemos los comunes. Ni hablemos de los certificados de muerte en un enfrentamiento de eso que hay entre la policía y los comunes. Este hombre ahora sale afirmando, si lo arrodillaron a Timerman, me puede firmar cualquier cosa, Creo a que nuestro con, criterio. Con Cambiaso, no solamente el caso de ustedes, sino otros casos de Raffo también, ha negado que la policía torturara o que matara. Pero querido, además, vos preguntale a los presos comunes de una cárcel común que son los médicos de la policía. Certificaciones sin ver el hecho de muerte. Bueno. No importa, yo creo que el caso Nisman no va a afectar al gobierno, porque cada vez hay un esclarecimiento mayor de la situación. Esto nació para decir que fue Cristina Kirchner la que fue al departamento de Le para matarlo. Nació como eso, fue una cosa, un operativo contra la presidenta. Se entró a diluir, fue la marcha, tomó su pico en la marcha, donde gritaban asesina, toda la historia, y ahora no saben cómo hacer para sacarlo de un suicidio y hacer una muerte dudosa. Negocian muerte dudosa ahora, ya no es crimen. Vos sos un histórico del peronismo. ¿Cómo estás viendo al Frente para Victoria para estas elecciones? Yo lo veo que está en una situación de... además el peronismo tiene una reacción natural de votos, el peronismo es un tractor difícil de ganarle. Creo que se va a producir una polarización, eso le conviene al Frente para la Victoria, con propuestas sociales neoliberales, digamos, pese al disimulo. Creo que el Frente para la Victoria, si logra armonizar su interna, hablo de armonizar, hablo de superarla sin que corra sangre, sin que haya enfrentamientos, sin que todos dejen los egos de lado. Aquí hay que dejar los egos de lado. Nadie es salvador de la patria, ni individualmente, ni nadie tampoco. No estamos en un debate que un candidato representa a la derecha, el otro a la izquierda. Como yo digo en broma, ninguno de los candidatos bajó de la Sierra Maestra. Tranquilo. Son candidatos de un sistema, este es un sistema de una democracia burguesa, con libertades personales importantes, la ley de matrimonio igualitario. Digamos, yo creo que se siga ganando como para mantener todos los derechos que se han logrado en estos se han logrado y además progresar en derechos sociales, digamos. El Frente de la Victoria tiene además una base social de inserción, que son la construcción de la vivienda, montones de cosas que en el imaginario del gorila medio, el tipo que sale con la cacerola, no están. No están. Él no imagina la realidad de la gente del conurbano, los sectores humildes, nivel voto joven. Bueno, Macri no ha construido un plan de vivienda en la capital federal. Con una ciudad millonaria. Acá hacemos cola para pagar los impuestos. En Matanza tenés que ir a buscarlo con un lazo para que paguen. Esa es la diferencia. Por la situación social cuesta gobernar una municipalidad en el conurbano. En la capital federal nos mandan la multa, hacemos la cola y pagamos. La multa del auto, pagamos la patente, hacemos cola de vuelta con la patente. Digamos, es una ciudad rica, manejada con un criterio de empresa privada. Me quedan unos minutitos y te quería aprovechar, vos sos un hombre histórico del peronismo, y quería hablar de dos personas que estuvieron cerca, o vos estuviste cerca de ellos. Uno fue Perón, el Perón que volvió a la Argentina ya por el 73, y por otro lado después alguien que ha muerto hace muy poco, que es también un dirigente muy importante, muy querido, fue Antonio Cafiero, y vos lo acompañaste en todo el proceso de renovación. Pero hablemos, ¿cómo era aquel Perón que vos conociste cuando volvió? Yo conocí un Perón desde el 67 para adelante. Digamos, me da la sensación que era que no pensaba así su retorno con las características que se dio, no imaginó el escenario nacional, pero sí tenía bastante claro. Yo cuento siempre una anécdota que ocurrió, la visión de Perón. Ahora hablamos todo de China, ¿no? Estamos hablando de años 70, 72. En el 73, cuando gana la elección Cámpora, 11 de marzo, que hace poco fue el aniversario, Cámpora Sonora Lima,
la esposa de Irigaray y las hijas van a Madrid a saludar a Perón, sí, y organizan un viaje donde participa Isabel Perón también, y hacen una consulta con Perón, ¿dónde van? Digamos, ¿qué nos conviene ver? Digamos, si va a gobernar. Y ellos dicen, bueno, tenemos ganas de ir a Alemania, tenemos que ir a Italia, alguna experiencia que hay, en España, a ver qué puede haber. En aquel momento todavía estaba Franco. Y Perón fue muy terminante. Ustedes quieren ver el futuro, bueno, vayan a China. Y efectivamente fueron a China. ¿Por qué? Perón dijo, esto ya terminó. Europa ya redondeó su etapa. La etapa nueva viene allá. Ese era Perón. Tipo que estaba 40 años delante de nosotros. Hoy discutimos el tema de China. Nos asombra China, líder del mundo. Perón hablaba de eso. Era un tipo muy personal. Yo tengo una anécdota de algunas de las personas que estuvieron en la primera vez que vino Perón el 17 de noviembre, que dicen que, bueno, que todos los más jóvenes, algunos, entre ellos ya recientemente fallecido, Eduardo Luis Duhalde, y alguna de esta gente, que contaban que cuando todos hablaban de la revolución y la toma del poder, él los invitó en esas horas y dijo, vamos a hablar de ecología. Todos decían, ¿para qué la ecología? Y hoy es uno de los temas centrales en el mundo, ¿no? Estamos hablando del año 73. No, venía con 72. esa formación, era muy preocupado de eso. Y además, lo que le asombró cuando vino y se hizo cargo un poco del poder en la Argentina, la burocracia. Se espantó con la Casa de Gobierno llena de gente. Perón concebía el poder como es, con una cosa cerrada, privada, con un gabinete, pero gobernando un país con seriedad, digamos, con rigor, no convertido en un... Me queda un minutito. ¿Qué significó para el peronismo, incluso para vos, Antonio Cafiero? Vos lo acompañaste en todo el proceso de la renovación. Un orgullo para el peronismo. Más, yo siempre digo lo de Cafiero, y lo daba como ejemplo. Cafiero, un militante, lector impenitente. No vas a encontrar en la clase política mucho lector. Yo siempre digo, un dirigente político, cuando lo vas a seguir, mirarle la biblioteca. Lector, cine, actualizado. Cafiero era un militante, un cuadro político, los equipos técnicos, cuando empieza la renovación, en medio de un debate que era la pelea personal por el poder del peronismo, pero Perón tenía... Un gabinete tuvo, en el 87 armó un gran gabinete. Gran gabinete, y además todo producto de equipos técnicos donde convocó a gente que hoy, digamos, ocupa cargos importantes. Chacho, yo me acuerdo que hacían reuniones donde iba Aníbal Ford, el Chacho Álvarez, el discurso se estudiaba, Carlos Leiva, la gente que rodeaba un movimiento, íbamos una serie de gente a ver el discurso. Fue un moderno en el peronismo y además un demócrata. No nos olvidemos Semana Santa. Así es. Ni los ausentes de Semana Santa, porque muchos ahora dicen, ¿quién faltó? Faltó alguno. De los nuestros faltaron. Que el avión no salió de La Rioja, que no llegó, que había... Pero nosotros estuvimos en Plaza de Mayo acompañando a Alfonsín. Perdón, 6 meses antes de una elección que nos jugábamos la vida, porque en abril del 87 las elecciones eran en septiembre. Nosotros fuimos a dejar la vida en abril. Osvaldo, se nos fue el tiempo. Bueno, gracias por haber estado. Es un placer. Seguramente lo volveremos a ver. Vamos a una pausa y ya continuamos con el programa.